El problema es, bueno, que ningún venusiano es terrícola, también tiene que ningún terrícola tiene sangre verde y luego que ninguna cosa con sangre verde es terrícola. Primero vamos a definir las variables. Vamos a definir a t de x como que x es terrícola. La segunda sería b de x, que será x es venusiano. Y la última sería S de X, que sería X tiene sangre verde. En la parte naranja nos indica que ninguna cosa con sangre verde es terrícola. Entonces utilizaremos la variable C, que la vamos a designar como cosa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con las premisas. La primera premisa de color azul dice que ningún venusiano es terrícola. Recordemos que este símbolo es para todos de X. El contrario sería no. Sería ningún venusiano, B de X, es terrícola. Utilizamos la variable Y porque en la tabla de verdad de Y, recordemos que únicamente si los dos enunciados son verdaderos, esto va a dar verdadero. Los demás van a dar falsos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que venusiano no es terrícola, nos da falso. Y las demás nos dan falso. Si no es venusiano y es terrícola, entonces nos tendría que dar falso, porque el predicado no sería correcto. Entonces, por eso utilizaremos la variable de Y para cualquiera de los tres. Entonces, el segundo, del color morado, dice igual ningún. Volveremos a utilizar la negación de para todos para que sea ningún. En este caso sería ningún t de x, que sería ningún terrícola. Volveremos a utilizar el y. Tiene sangre verde. Habíamos dicho que sangre verde sería S de X. Al final nos dice, luego, ninguna cosa con sangre verde es terrícola. Esa sería, por lo tanto, nuestra conclusión. Que sería, otra vez, la negación de para todo, que sería ningún. Y ahí dice, ninguna cosa con sangre verde. Entonces, como sangre verde, como X tiene sangre verde, aquí sustituiremos C. Sería S de C, que significa X, C, cosa tiene sangre verde. Y sé que también es terrícola. Entonces volveremos a utilizar el I, T de C, porque cosa es terrícola. De este modo ya tenemos nuestras premisas y nuestra conclusión a llegar. Nuevamente voy a escribir nuestras premisas de este lado. Empezaremos con la primera, que era la azul. Continuaremos con la morada. La conclusión no la vamos a escribir en este momento porque es a donde tenemos que llegar. Entonces no es necesaria en los pasos. Recordemos que esta era la premisa 1 y esta era la premisa 2. De cualquier manera vamos a dejar en este lado, del lado naranja, la conclusión para poder saber a qué vamos a llegar. El primer paso después de escribir nuestras premisas sería la especificación universal. Es para que podamos quitar este para todos y cambiar la X por una constante. Entonces sería de la 1 vamos a poner B de C y T de C. De la 1 utilizamos la especificación universal cuando X es igual a C. En el paso 4 haremos lo mismo, pero para la segunda premisa. Quedaría T de C y S de C. De la 2, de la línea 2, especificación universal cuando X es igual a C. El siguiente paso, en el número 5, vamos a utilizar la simplificación. Aquí tenemos un I, entonces vamos a simplificar T de C de la línea número 3, utilizamos la simplificación. Nuevamente, en el paso 6, de la línea 4, vamos a quitar de ahí S de C con la simplificación. Ahora utilizaremos el paso de la adición. En la adición podemos unir P y Q, pero lo podemos unir con un O. Entonces
uniremos T de C o S de C de la línea 5 y de la línea 6. 5 y 6, adición. Ahora, en el octavo paso, vamos a negar T de C o S de C. De la línea 7 usamos la negación. En el paso 9 utilizaremos las leyes de De Morgan, que indican que si tenemos negado P o Q, lo podemos pasar como no P y no Q. Esto lo utilizaremos para poder llegar a la conclusión. Entonces, en el paso 9 tendremos no T de C y no S de C de la línea 8 de Morgan. Ahora que tenemos esto, podemos utilizar la doble negación. La doble negación es que si le agregamos una negación más, se eliminan y nos queda únicamente la premisa sin la negación. Entonces del 10 nos quedaría únicamente T de C y S de C. De la línea 9 utilizamos la doble negación. Y ya casi llegamos a nuestra conclusión. En nuestra conclusión nos dice que es S de C y T de C. En este caso escribimos al revés las variables, entonces únicamente las podemos cambiar por leyes de conmutatividad. Esto quiere decir que podemos voltearlas y sigue siendo lo mismo. Entonces de la 10 sería conmutatividad. Ahora sí, lo único que le falta a nuestra conclusión es que diga que es ninguno, como ya habíamos dicho antes. Entonces, en este momento utilizaremos la generalización universal, que es cuando ya tiene el P de A, lo podemos cambiar a para todos P de X. Entonces, tenemos para todo X de S de X y T de X. En la línea 11 utilizamos la generalización universal para X igual a C. ¿De acuerdo? Entonces, en el último paso vamos a negar el para todo, ya que recuerden que dijimos que tenía que ser ningún. Y entonces del paso 12 usamos la negación. Al final, en el paso 13 llegamos a nuestra conclusión. Pero en esta conclusión tenemos que S de C y T de C, y aquí tenemos S de X y T de X. Si pasamos esto al lenguaje que teníamos anteriormente, esto diría que ningún X tiene sangre verde y X es terrícola. Y recordemos que C era cosa. Únicamente vamos a ingresar las variables para que pueda decir lo mismo que nuestra conclusión. Por eso vamos a dejar que para todo X, como dijimos que era la negación, sería ningún X de S de C. Esto quiere decir que X sería cosa, tiene sangre verde y T de C. X es terrícola, o sea, cosa es terrícola. Y de esta manera podemos llegar nosotros a nuestra conclusión cambiando estas variables, ya que aquí únicamente decía X y le pusimos el nombre de cosa.